El día que escuché a mi hijo decir que yo no lo quería. Nunca pensé que la frase que más me iba a doler en la vida no saldría de la boca de mi esposa, sino de la de mi propio hijo. Fue un martes cualquiera. Ni siquiera uno malo. Un martes normal, de esos que pasan sin dejar huella, hasta que lo hacen. Yo acababa de llegar del trabajo. 12 horas fuera de casa. Turno doble. Manos cansadas, espalda tensa, la cabeza llena de números, protocolos y responsabilidades que casi nadie ve. Entré en silencio, como siempre, para no interrumpir. Dejé las botas junto a la puerta. El olor a casa me calmó un poco. Ese olor que solo existe cuando tienes algo que proteger. Escuché voces en la sala. La de Valeria. Y la de Mateo. No quise interrumpir. Nunca me gustó irrumpir en sus conversaciones. Siempre creí que el respeto también era una forma de amor. Mateo hablaba bajito, con esa voz que tienen los niños cuando están tratando de entender algo demasiado grande para ellos. ¿Entonces por eso nunca está? Preguntó. Sentí un pequeño nudo en el estómago. La respuesta de Valeria llegó rápido. Demasiado ensayada. No es que no pueda, es que no quiere, dijo. Si quisiera, estaría aquí. Me quedé quieto. No respiré. Mateo guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que me atravesó el pecho. Entonces, ¿mi papá no me quiere tanto como su trabajo? Ahí fue cuando entendí que algo se había roto. No salí de inmediato. No entré a desmentirla. No levanté la voz. Me quedé ahí, en la sombra del pasillo, con la garganta cerrada, escuchando cómo la mujer con la que había construido mi vida estaba sembrando una duda que ningún niño debería cargar. Claro que te quiere, respondió Valeria, pero hay personas que no saben demostrarlo. Tú no tienes la culpa. Esa frase. Esa maldita frase. Dicha con suavidad. Con tono maternal. Con una calma que solo puede tener quien cree que está haciendo lo correcto. Yo apreté los puños. Porque en ese momento entendí algo terrible. Esto no era una discusión de pareja. No era un matrimonio desgastado. Era una reescritura de mi historia como padre. Mi nombre es Daniel Rivas. Tengo 39 años. Trabajo en infraestructura energética. No es un empleo bonito. No tiene traje ni oficinas elegantes. Es peligro. Es frío. Es calor. Es responsabilidad. Trabajo donde nadie quiere estar, para que otros puedan encender una luz sin pensar de dónde viene. Durante años acepté turnos dobles. Guardias nocturnas. Viajes improvisados. No por ambición. Por necesidad. Porque quería que a Mateo y a Lucía nunca les faltara nada. Porque crecí viendo a mi padre romperse la espalda y aún así llegar a casa con una sonrisa. Pensé que eso era amor. Pensé que el sacrificio hablaba por sí solo. Valeria no siempre fue así. Al principio, cuando Mateo era bebé, me esperaba despierta aunque llegara tarde. Me dejaba un plato caliente. Me preguntaba cómo había estado el día. Pero con el tiempo, algo cambió. Empezó a mirar más lo que tenían los demás. Las fotos en redes. Las vacaciones ajenas. Los regalos caros de otros hombres. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Preguntaba. Yo le explicaba. Con calma. Con números. Le decía que estábamos bien. Que no nos faltaba nada. Que todo lo que hacía era por los niños. Ella asentía. Pero ya no escuchaba. Cuando Lucía nació, pensé que eso nos uniría más. Y por un tiempo fue así. Pero luego vinieron las comparaciones. Las quejas disfrazadas de preocupación. Los niños necesitan más a su papá, decía. No solo dinero. Yo bajé la cabeza. Acepté la culpa. Prometí cambiar. Pero cambiar no era tan simple cuando cada peso que entraba a la casa venía de mis horas fuera de ella. Esa noche, después de escuchar a Mateo, entré a la sala. Valeria se sobresaltó apenas me vio. Mateo levantó la mirada. Sus ojos estaban raros. No tristes. Confundidos. Hola, campeón, le dije, sonriendo. Él me devolvió la sonrisa. Pero no fue igual. Lucía corrió a abrazarme. Como siempre. Se colgó de mi cuello como si yo fuera su refugio. Eso me sostuvo. ¿Ya llegaste?
Preguntó Valeria, fingiendo normalidad. Sí, respondí. ¿Todo bien? Claro, dijo. Estábamos hablando de la escuela. Mentira. Me senté en el sillón. Intenté conversar. Intenté ser ligero. Pero algo había cambiado. Mateo ya no me miraba igual. Esa noche, cuando los niños se durmieron, no dije nada. No reclamé. No confronté. Me acosté junto a Valeria y miré el techo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí cansancio físico. Sentí miedo. Miedo de que mis hijos crecieran creyendo una versión de mí que no era real. Miedo de que el esfuerzo silencioso no solo no fuera reconocido, sino usado en mi contra. Al día siguiente, Mateo me abrazó antes de irse a la escuela. Pero fue un abrazo corto. Dudoso. Papá, dijo, ¿hoy sí vas a llegar temprano? Voy a intentarlo, respondí. No dije sí. Porque nunca quise mentirle. Valeria estaba detrás, escuchando. Acuérdate que siempre dice eso, dijo ella, sin mirarme. Mateo bajó la cabeza. Ese fue el segundo golpe. Y ahí, en ese instante, entendí algo que me heló la sangre. Valeria no estaba peleando conmigo. Estaba peleando por el relato. Por cómo mis hijos me verían mañana. Por quién sería el bueno y quién el ausente. Y yo había estado tan ocupado trabajando, que no vi cuando empezó. Esa mañana, mientras manejaba hacia el trabajo, tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a suplicar. No iba a justificarme ante un niño que aún no entendía el mundo. Iba a observar. Iba a escuchar. Porque si alguien estaba dispuesto a usar el amor de mis hijos como arma, yo tenía que asegurarme de que la verdad no se perdiera en el ruido. Ese fue el día en que dejé de creer que el sacrificio siempre se entiende. Y fue el día en que supe que, si no hacía algo, mis hijos crecerían pensando que su padre nunca estuvo. Cuando en realidad, siempre estuve ahí. Solo que en silencio. Durante mucho tiempo creí que el amor se demostraba resistiendo. Resistir el cansancio. Resistir el frío. Resistir las ganas de quedarte en casa cuando sabes que afuera hay un turno más que aceptar. Crecí viendo a mi padre hacerlo así. Nunca fue de muchas palabras. Nunca fue de abrazos largos. Pero jamás faltó nada en casa. Yo heredé esa idea sin cuestionarla. Por eso, cuando Mateo y Lucía llegaron a mi vida, hice lo único que sabía hacer bien. Trabajar más. No porque Valeria me lo exigiera al inicio. No porque quisiéramos lujos. Sino porque tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de fallar. Miedo de que un día mis hijos necesitaran algo y yo no pudiera dárselo. Acepté turnos que otros rechazaban. Viajes de última hora. Guardias en días festivos. Cada vez que salía de casa y veía a Mateo dormido, me repetía lo mismo. Esto es por él. Esto es por ellos. Valeria, al principio, lo entendía. Me mandaba mensajes preguntando si ya había llegado bien. Me guardaba comida. Me contaba lo que habían hecho los niños durante el día. Pero poco a poco, empezó a cambiar el tono. Siempre llegas cansado, decía. Nunca tienes energía, agregaba. Los niños necesitan más de ti. Yo asentía. Siempre asentía. Porque en el fondo, sentía culpa. No por no amar a mis hijos, sino por no estar cuando el reloj decía que debía estar. Intenté compensar. Cuando estaba en casa, dejaba el celular lejos. Jugaba con ellos. Leía cuentos. Armaba rompecabezas con Lucía hasta que se quedaba dormida en mis brazos. Pero eso no entraba en la narrativa que Valeria empezaba a construir. Para ella, el amor debía verse. Compararse. Publicarse. Otras mujeres subían fotos de sus esposos en restaurantes, viajes, escapadas de fin de semana. Ella veía esas imágenes y luego me miraba a mí. Con reproche. Mira a Laura, me dijo una vez. Su esposo siempre está con ellos. ¿Y sabes cuánto gana? Pregunté. Eso no importa, respondió. Lo que importa es la presencia. No discutí. Nunca discutía. Porque cada vez que intentaba explicar, sentía que hablábamos idiomas distintos. Yo hablaba de estabilidad. Ella hablaba de apariencia. Yo hablaba de futuro. Ella hablaba de ahora.
Cuando Lucía empezó la escuela, mis horarios se volvieron más complicados. Hubo semanas en las que apenas desayunaba en casa. Valeria empezó a notar cada ausencia. Pero no como algo inevitable, sino como una prueba en mi contra. Otra vez no viniste. Otra vez llegaste tarde. Otra vez los niños preguntaron por ti. Al principio, lo decía con tono de reclamo. Luego, con tono de sentencia. Empecé a sentir que mi presencia ya no bastaba nunca. Y mi ausencia lo anulaba todo. Una noche, después de llegar tarde, encontré a Valeria revisando su celular con el ceño fruncido. ¿Todo bien?, pregunté. Estoy anotando cosas, respondió sin mirarme. ¿Qué cosas? Fechas, dijo. Para no olvidar. No insistí. No pensé mal. Creí que era estrés. Hoy sé que fue el inicio de algo mucho más peligroso. Valeria empezó a guardar mensajes. A hacer capturas. A escribir notas. No de peleas. No de discusiones. De ausencias. Daniel no llegó. Daniel canceló. Daniel no estuvo. Cada frase, aislada, parecía inofensiva. Juntas. Formaban una historia. Mientras tanto, con los niños, el cambio era casi imperceptible. Valeria no los alejaba de mí directamente. Eso habría sido evidente. Lo hacía con preguntas. ¿Te gustaría que papá estuviera más? ¿No te da tristeza cuando no viene? ¿Crees que el trabajo es más importante para él? Preguntas disfrazadas de preocupación. Mateo empezó a contestar con dudas. Lucía, con silencio. Yo seguía trabajando. Ignorando señales. Convencido de que el amor real se imponía solo. Una tarde, llegué temprano de forma inesperada. Había logrado cambiar un turno. Encontré a Valeria sentada en la mesa con una libreta abierta. Al verme, la cerró rápido. Pensé que no vendrías, dijo. Quería sorprenderlos. Mateo sonrió. Lucía aplaudió. Valeria no. Esa noche, mientras los niños dormían, me atreví a decir algo. Siento que ya no confías en mí. Me miró con cansancio. Confío, pero ya no sé si eres el mismo. ¿El mismo que qué? El mismo que prometió estar. No supe qué responder. Porque sí. Había prometido estar. Pero nunca prometí dejar de trabajar. Nunca prometí renunciar a lo que nos sostenía. Valeria suspiró. Los niños están creciendo, Daniel. Y tú te lo estás perdiendo. Esa frase se me quedó clavada. No porque fuera completamente falsa. Sino porque ignoraba todo lo demás. Ignoraba los sacrificios. Ignoraba las noches sin dormir. Ignoraba el miedo que yo cargaba para que ellos no lo cargaran. A partir de ahí, todo se volvió más frío. Valeria empezó a hablar de opciones. De lo que sería mejor para los niños. No mencionaba divorcio. Pero lo insinuaba. Yo intenté cambiar horarios. Rechazar turnos. Pero cada turno rechazado era menos dinero. Más presión. Más discusiones. Y cada discusión terminaba igual. No entiendes, decía ella. Tú solo sabes trabajar. Tal vez tenía razón en algo. Tal vez me refugié demasiado en el trabajo porque ahí, al menos, sabía qué hacer. Pero nunca dejé de amar a mis hijos. Nunca dejé de pensar en ellos. Solo que nadie les estaba contando esa parte. Y una mentira repetida suficientes veces. Empieza a parecer verdad. La noche que Mateo me preguntó si yo quería más a mi trabajo que a él. Entendí que ya no bastaba con sacrificarme. Tenía que proteger la verdad. Porque el amor que no se defiende puede ser usado en tu contra. Y Valeria ya había empezado a hacerlo. La primera señal clara de que algo estaba avanzando sin mí no fue un documento. Fue el silencio. Un silencio distinto. No el silencio cansado de alguien que llega tarde. Sino el silencio incómodo de quien ya no sabe cómo hablarte sin traicionar un plan. Valeria empezó a medir sus palabras conmigo. Ya no discutía. Ya no reclamaba. Y eso fue lo que más me inquietó. Porque cuando alguien deja de pelear, no siempre es porque haya entendido. A veces es porque ya decidió. Las conversaciones se volvieron prácticas. Frías. Administrativas.
¿Vas a llegar hoy? No lo sé. Avísame. Nada más. Los niños, en cambio, empezaron a cambiar de formas pequeñas, casi imperceptibles. Mateo dejó de contarme cosas de la escuela. Antes me hablaba de todo, de sus amigos, de lo que le molestaba, de lo que le daba miedo. Ahora respondía con monosílabos. Lucía seguía buscándome, pero cuando Valeria entraba a la habitación, se soltaba de mi mano como si hubiera hecho algo mal. Eso fue lo que me encendió la alarma. Una tarde, regresé antes de lo esperado. No avisé. No quise hacerlo. Entré por la puerta trasera, la que da directo a la cocina. Escuché la voz de Valeria. Tienes que decir lo que sientes, Mateo. No pasa nada. Aquí no te va a regañar nadie. La voz de mi hijo sonó insegura. Es que, luego papá se va otra vez. ¿Y cómo te hace sentir eso? Triste. ¿Y se lo dices? No. ¿Por qué? Porque él siempre está cansado. Ahí entendí el mecanismo. No estaba poniendo palabras en su boca. Estaba guiándolo hasta que las dijera solo. Entré a la cocina. Valeria se sobresaltó. Mateo bajó la mirada. Hola, dije, fingiendo normalidad. ¿De qué hablan? De emociones, respondió ella. Algo que tú nunca tienes tiempo de trabajar con ellos. No respondí. Porque en ese momento, responder habría sido exactamente lo que ella quería. Una reacción. Esa noche, cuando todos dormían, abrí la computadora. No para revisar mensajes. No para espiar. Para entender. Busqué documentos. Correos antiguos. Registros. Y entonces lo encontré. Un correo enviado desde la cuenta personal de Valeria, dirigido a un despacho legal. Asunto, consulta inicial custodia. El mensaje era breve, cuidadoso, casi inocente. Quisiera orientación sobre opciones legales para proteger emocionalmente a mis hijos. Mi esposo trabaja largas jornadas y está poco presente. Nada agresivo. Nada falso. Si lo leía sin contexto. Pero yo conocía el contexto. Abrí el historial de navegación. Búsquedas recientes. Custodia por abandono emocional. Padre ausente trabajo. Cómo probar falta de vínculo paterno. Niños prefieren madre. Sentí un frío recorrerme la espalda. No porque quisiera separarse. Eso ya lo había intuido. Sino porque estaba construyendo un caso, no una solución. Empecé a revisar fechas. Cada anotación coincidía con un día en que yo había trabajado hasta tarde. Cada mensaje guardado correspondía a una ausencia. Nada sobre las noches en que me quedé despierto con Lucía cuando tuvo fiebre. Nada sobre los domingos en que armábamos maquetas con Mateo. Esos momentos no existían en su archivo. Solo existía la versión que le convenía. Entendí entonces algo que me llenó de rabia y tristeza a la vez. Valeria no estaba enojada conmigo. Estaba convencida de que merecía ganar. Y en su mente, ganar significaba quedarse con los niños. Y dejarme a mí como el culpable. A la mañana siguiente, Mateo me pidió que lo llevara a la escuela. Eso era raro. Normalmente iba con Valeria. ¿Puedo ir contigo? Preguntó. Quiero hablar. Asentí. Durante el trayecto no dijo nada. Miraba por la ventana, jugando con el cierre de su mochila. Papá, dijo al fin. ¿Tú te vas a ir de la casa? El volante se me resbaló un poco de las manos. ¿Por qué preguntas eso? Mamá dice que a veces los papás se van, porque no saben estar. Respiré hondo. Yo no me voy a ir de tu vida, respondí. Nunca. Mateo no sonrió. Pero siempre estás lejos. Ahí estaba. La frase. No era suya. Era prestada. Trabajo lejos, dije. Pero siempre pienso en ustedes. Mamá dice que pensar no es lo mismo que estar. No discutí. Porque no iba a pelear contra palabras que no venían de él. Lo dejé en la escuela con un abrazo largo. Demasiado largo. Valeria me esperaba en casa con los brazos cruzados. No es correcto que le hables así, dijo. Los confundes. No le mentí. Le diste falsas esperanzas. Esa frase me dejó helado. ¿Falsas? Pregunté. Daniel, respondió. No puedes prometer cosas que no cumples.
Fue entonces cuando entendí que ya no hablábamos del mismo concepto de verdad. Para ella, verdad era lo que reforzaba su narrativa. Para mí, verdad era lo que sentía y vivía. Esa noche confirmé algo más. Valeria ya había tenido una primera reunión con el abogado. Había un documento guardado en la nube. No final. Un borrador. Decía. Solicito custodia principal por ausencia emocional del padre y falta de vínculo afectivo estable. Leí esa línea varias veces. Ausencia emocional. Yo, que sabía exactamente cuántos pasos daba Mateo de su cuarto a la cocina. Yo, que reconocía el llanto de Lucía incluso dormido. Apagué la pantalla. Me senté en la oscuridad. Y por primera vez, no sentí culpa. Sentí claridad. Esto ya no era una discusión sobre horarios. Era una lucha por la memoria emocional de mis hijos. ¿Y si no hacía algo? Esa memoria sería reescrita sin mí. No para vengarme. No para castigar. Sino para asegurar que, cuando mis hijos crecieran, supieran la verdad completa. Que su padre no estuvo ausente. Estuvo sacrificándose. Y nadie tenía derecho a borrar eso. Hay una diferencia enorme entre que alguien te critique y que alguien empiece a reprogramar a tus hijos. Yo la entendí tarde. Hasta ese momento, había creído que Valeria estaba construyendo un caso legal. Eso ya era grave. Pero todavía era un problema entre adultos. Me equivoqué. Lo que empezó después fue mucho peor. No ocurrió de golpe. No fue evidente. Fue sutil. Constante. Silencioso. Como todo lo que realmente hace daño. Empezó con pequeñas frases. No molestes a tu papá, viene cansado. Déjalo, él no entiende estas cosas. No le pidas, luego se va a ir. Frases dichas frente a mí. Como si fueran normales. Como si no tuvieran filo. Mateo empezó a anticiparse a mi ausencia incluso cuando yo estaba presente. Si proponía jugar, dudaba. Si prometía algo para el fin de semana, preguntaba primero a su mamá. ¿De verdad va a poder? Decía. Lucía seguía buscándome, pero ahora lo hacía con miedo. Una noche, mientras la arropaba, me susurró. Papá, ¿te vas a ir como dice mamá? Sentí que el aire se me iba del pecho. No, mi amor, respondí. Yo siempre voy a estar. Ella me miró seria. Mamá dice que eso dicen los papás, pero luego se van. No levanté la voz. No me alteré. Pero por dentro. Algo se rompió definitivamente. Porque entendí que Valeria ya no estaba hablando sobre mí. Estaba hablando por mí. Y lo estaba haciendo cuando yo no estaba. Empecé a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Audios de voz largos enviados cuando yo estaba en turno nocturno. Conversaciones cerradas al verme entrar. Miradas que se cruzaban entre Valeria y Mateo como si compartieran algo que yo no. Un domingo por la mañana, escuché a Valeria hablar por teléfono desde la cocina. Sí, ya empecé, decía. No les digo nada malo, solo los hago pensar. Esa frase se me quedó clavada. No les digo nada malo. Como si sembrar duda no fuera daño. Como si manipular emociones no fuera violencia. Esa misma tarde, Mateo explotó por algo mínimo. Le pedí que recogiera sus juguetes. Tú no mandas. Gritó. Tú nunca estás. No era un berrinche normal. Era rabia prestada. Valeria apareció de inmediato. Daniel, no es momento, dijo. ¿Ya viste cómo está? ¿Cómo está? Pregunté. ¿O cómo lo pusiste? Me miró como si yo hubiera cruzado una línea. No me hables así frente a los niños. Esa fue la primera vez que sentí que estaba solo en mi propia casa. Esa noche tomé una decisión. No iba a discutir más con Valeria. No iba a reaccionar delante de los niños. Pero tampoco iba a quedarme quieto. Empecé a documentar. No con cámaras ocultas. No con ilegalidades. Con lo que la ley permite. Y la conciencia exige. Anoté fechas. Palabras exactas. Cambios de comportamiento. Grabé audios de conversaciones donde ella hablaba de mí creyendo que no escuchaba. Guardé mensajes donde me acusaba de abandono mientras yo estaba en el trabajo. Pero lo más importante. Empecé a hablar con mis hijos.
No para convencerlos. No para defenderme. Para escuchar. Una noche, senté a Mateo en la cama. Hijo, le dije. Quiero preguntarte algo, y no tienes que responder si no quieres. Asintió. ¿Qué piensas cuando mamá dice que yo no estoy? Se quedó callado. ¿Qué? Dudó, que a lo mejor no quieres estar. No lloró. No gritó. Lo dijo como quien repite una conclusión lógica. Sentí un dolor seco, profundo. ¿Y tú qué sientes? Pregunté. Que te extraño, incluso cuando estás aquí. Esa frase me dejó sin palabras. Porque ahí entendí el daño real. No me estaban quitando tiempo. Me estaban quitando presencia emocional, incluso cuando yo estaba presente. Lucía fue más directa. Mamá dice que si te vas, ella va a estar triste, me dijo. Y que yo tengo que cuidarla. Eso fue lo que me hizo ver todo con claridad brutal. Valeria no solo estaba alejándolos de mí. Estaba cargando a mis hijos con responsabilidades emocionales que no les correspondían. Los estaba usando como escudos. Como testigos. Como aliados. Eso ya no era un conflicto matrimonial. Eso era abuso emocional. Esa semana llegó la citación. No directamente para un juicio. Una mediación. Un papel formal, frío, con lenguaje legal. Se convoca a ambas partes a dialogar sobre custodia y bienestar de los menores. Valeria dejó el sobre la mesa, como si fuera algo inevitable. Es lo mejor, dijo. Para los niños. No la miré. ¿Desde cuándo decidir por ellos sin mí es lo mejor? Pregunté. Desde que dejaste de estar, respondió. No discutí. Porque ya había entendido algo esencial. Valeria no buscaba acuerdos. Buscaba validación. Validación de un juez. De un abogado. De un papel. Para confirmar la historia que llevaba meses repitiendo. Esa noche no dormí. No por miedo al proceso legal. Sino por miedo a que, cuando todo terminara, mis hijos ya no supieran quién fui realmente. No el hombre cansado. No el ausente. El hombre que se levantaba cada día pensando en ellos. Miré a Mateo y Lucía dormir. Y supe algo con absoluta certeza. Podía perder dinero. Podía perder comodidades. Podía perder la casa. Pero no iba a perder a mis hijos. Por una mentira bien contada. Si Valeria quería convertir el amor en una prueba, yo iba a asegurarme de que la verdad también tuviera voz. Y esta vez, no iba a llegar tarde. La mediación fue un miércoles por la mañana. No un día cualquiera. Un día elegido con intención. Valeria insistió en llevar a los niños temprano a la escuela, para que no se alteraran. No me pidió que los acompañara. No hizo falta decir nada más. El edificio era gris, impersonal, de esos que parecen diseñados para que nadie se sienta cómodo. Salas blancas. Sillas duras. Un reloj que avanzaba demasiado lento. El mediador se presentó con voz neutra, sonrisa profesional, carpeta bajo el brazo. Estamos aquí para buscar lo mejor para los menores, dijo. No para señalar culpables. Valeria asintió con una serenidad que me inquietó. Parecía preparada. Ensayada. Yo no llevaba carpeta. No llevaba abogado. Llevaba semanas de silencio. Y la verdad acumulada de años. Valeria fue la primera en hablar. Daniel es un buen hombre, comenzó. Nunca lo negué. Pero no es un padre presente. Dijo la frase con cuidado. Como quien coloca una pieza clave en un rompecabezas. Trabaja mucho, continuó. Llega tarde. Se va temprano. Los niños lo sienten. El mediador anotaba. Mateo ha expresado tristeza, añadió. Lucía se angustia cuando no está. No eran mentiras completas. Eran verdades incompletas. Y las verdades incompletas son las más peligrosas. No quiero alejarlos de su padre, dijo. Solo quiero estabilidad emocional. Me miró por primera vez. Y eso, hoy, no puede dárselos él. El mediador se volvió hacia mí. Daniel, ¿qué tienes que decir? Respiré hondo. Que amo a mis hijos, respondí. Y que nunca he dejado de estar para ellos.
Valeria suspiró, como si ya esperara esa respuesta. El amor no basta, intervino. Los niños necesitan presencia diaria. El mediador asintió. ¿Puedes reducir tu carga laboral? Me preguntó. Ahí estaba la trampa. Porque responder no me hacía parecer indiferente. Responder sí era una mentira que no podía cumplir. Trabajo así para mantenerlos, respondí. No por elección, por responsabilidad. Valeria inclinó la cabeza. Eso es lo que siempre dice, comentó. Pero los niños no viven de explicaciones. Sentí como el relato se cerraba alrededor de mí. Fue entonces cuando entendí que, si seguía jugando a la defensiva, iba a perder algo más que tiempo. Saqué mi libreta. No era un expediente legal. No era una acusación. Era un registro humano. No voy a discutir percepciones, dije. Voy a hablar de hechos. El mediador levantó la vista. Durante los últimos 3 años, continué, he asistido a cada reunión escolar a la que he podido llegar. He ido a funciones, partidos, citas médicas. Cuando no he estado, ha sido porque estaba trabajando para cubrir necesidades básicas. Valeria intervino. Pero eso no aparece en el día a día. Aparece, respondí. Solo que no se ha querido ver. Saqué algunas hojas. No fotos. No audios aún. Notas. Estas son palabras textuales de mis hijos, dije. No interpretaciones. No suposiciones. El mediador dudó. Daniel, debemos ser cuidadosos. Lo soy, respondí. Por eso no traigo opiniones. Traigo lo que ellos dicen cuando no se les guía. Leí una frase de Mateo. Extraño a papá cuando no está, pero me gusta cuando llega y jugamos. Otra de Lucía. Papá me lee cuentos y me abraza cuando tengo miedo. Valeria se tensó. Eso no prueba presencia constante, dijo. Prueba vínculo, respondí. Y eso no se fabrica. El mediador hizo una pausa. Valeria, los niños han expresado miedo o rechazo hacia su padre. Ella dudó una fracción de segundo. No miedo, pero confusión. ¿Confusión provocada por qué? Valeria me miró. Por su ausencia. Respiré hondo. O por lo que se dice de ella, respondí con calma. El ambiente cambió. No acusé. No señalé. Pero la duda quedó flotando. El mediador cerró la carpeta lentamente. Creo que necesitamos evaluar el impacto emocional real, dijo. No solo las narrativas. Valeria perdió la sonrisa por primera vez. ¿Qué quiere decir? Que sería apropiado escuchar a los niños en un entorno neutral, respondió. Con un especialista. Sentí un peso salir de mi pecho. Valeria no. Eso no es necesario, dijo rápido. Ellos son pequeños. Justamente por eso, respondió el mediador. Para que no carguen con discursos ajenos. El silencio fue largo. Al salir del edificio, Valeria caminó delante de mí. No debiste hacer eso, dijo sin mirarme. No hice nada, respondí. Dejé que la verdad respirara. Los estás poniendo en medio. Me detuve. No, dije. Los estoy sacando de ahí. Esa noche, Valeria no habló conmigo. Los niños sí. Mateo se sentó a mi lado mientras veía televisión. Papá, dijo. ¿Es verdad que tú no quieres estar con nosotros? Apagué la pantalla. No, respondí. Nunca fue verdad. Entonces, ¿por qué mamá dice eso? No supe qué decirle. No podía hablar mal de su madre. Pero tampoco podía dejar que la mentira creciera. Porque a veces los adultos se lastiman, dije. Y cuando duele, se dicen cosas que no son justas. Mateo bajó la mirada. Yo sí sé que me quieres, dijo al fin. Sentí un nudo en la garganta. Lucía se acercó y me abrazó fuerte. No te vayas, susurró. No me voy, respondí. Y si alguna vez me voy por trabajo, siempre regreso. Esa noche entendí algo crucial. Valeria había subestimado algo que no se puede fingir. El vínculo real. Y aunque todavía no lo sabía. Ese vínculo iba a ser lo que, al final, lo cambiaría todo. Después de la mediación, nada volvió a ser igual. No porque hubiera ganado algo. No porque Valeria hubiera perdido. Sino porque,
por primera vez, la historia ya no estaba solo en sus manos. Durante días, Valeria se movió por la casa como si nada hubiera cambiado. Preparaba desayunos. Llevaba a los niños a la escuela. Hablaba de cosas prácticas. Pero había algo distinto en su forma de mirarme. Ya no era reproche. Era cálculo. Como si estuviera midiendo cada palabra que yo decía. Para ver si podía usarla en mi contra. Yo, en cambio, dejé de medir. No porque me volviera imprudente. Sino porque entendí que la prudencia ya no significaba callar. Sino dejar registro. El mediador había recomendado evaluaciones externas. Valeria fingió aceptar. Claro, dijo. Todo por los niños. Pero cuando llegó el momento, empezó a poner obstáculos. Hoy no pueden. Mateo está cansado. Lucía se siente mal. Excusas suaves. Persistentes. No quería que nadie neutral escuchara a los niños sin su filtro. Eso me confirmó lo que ya intuía. Así que tomé la iniciativa. Pedí cita con la orientadora escolar de Mateo. No para acusar. Para preguntar. Lo noto distinto, le dije. Más callado. La mujer me miró con atención. No es el único que lo ha notado, respondió. Ha mencionado varias veces que no quiere molestar a su papá. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Eso dijo? Sí, asintió. Como si sintiera que tiene que elegir el momento adecuado para hablar contigo. Elegir el momento. Como si el amor necesitara permiso. Con Lucía fue la maestra de preescolar. Es muy sensible, me explicó. Últimamente dice que tiene que cuidar a su mamá porque está triste. Esa frase la había escuchado antes. Valeria estaba transfiriendo su carga emocional a una niña de 6 años. Eso ya no era interpretación. Era patrón. Pedí que todo quedara por escrito. No para usarlo como arma. Sino para proteger a mis hijos si llegaba el momento. Valeria lo supo. No sé cómo. Pero lo supo. Esa noche me enfrentó en la cocina. Estás hablando con gente a mis espaldas, dijo. Estoy escuchando a mis hijos, respondí. Cosa que tú dices que yo no hago. Los estás manipulando, acusó. ¿Quieres que digan lo que te conviene? La miré largo rato. Yo no necesito que digan nada, dije. Necesito que no carguen con cosas que no les corresponden. Valeria apretó los labios. Siempre crees que eres el único que hace lo correcto. No, respondí. Creo que somos los adultos. Y eso significa protegerlos, no usarlos. Se dio la vuelta sin responder. A partir de ese día, Valeria empezó a perder el control. No de forma evidente. Sino en pequeños detalles. Frases contradictorias. Cambios de humor frente a terceros. Exageraciones innecesarias. En una reunión escolar, se quejó de que yo nunca estaba. La maestra la corrigió con suavidad. Daniel ha venido varias veces este trimestre. Valeria sonrió incómoda. Bueno, a veces. Esa corrección mínima fue como una grieta. Luego vino el psicólogo infantil. El mediador insistió. Es necesario, dijo. Para tener una evaluación objetiva. Valeria no pudo negarse más. Las sesiones fueron por separado. Yo entré primero. No acusé. No lloré. No me defendí. Conté lo que hacía. Cómo trabajaba. ¿Qué sentía? ¿Ama a sus hijos? Me preguntó el psicólogo. Más que a mi orgullo, respondí. Cuando salí, Valeria entró. Esperé afuera. No escuché palabras. Pero vi su expresión al salir. Algo había cambiado. No era enojo. Era inseguridad. Las siguientes sesiones fueron con los niños. No estuve presente. Tampoco Valeria. Eso fue clave. Cuando Mateo salió, me miró como si quisiera decirme algo. Pero no se atreviera. Lucía corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Le dije que tú me cuidas, dijo. Aunque no estés siempre. No respondí. Porque entendí que la verdad no necesitaba ser explicada. Solo escuchada. Días después, el psicólogo habló con ambos. Los niños no muestran rechazo hacia su padre, dijo. Muestran confusión. Valeria frunció el ceño. Confusión causada por ausencia, repitió.
No exactamente, corrigió. Confusión causada por mensajes contradictorios. El aire se volvió pesado. Cuando a un niño se le dice que alguien lo ama pero no está, y al mismo tiempo se le sugiere que no estar equivale a no amar, se genera culpa, continuó. Y eso no es sano. Valeria se cruzó de brazos. ¿Me está acusando? No, respondió el psicólogo. Estoy describiendo un efecto. Ahí fue cuando vi algo que no había visto antes. Miedo. No el miedo de perderme. El miedo de quedar expuesta. Después de esa reunión, Valeria cambió de estrategia. Ya no hablaba tanto de mi ausencia. Ahora hablaba de conflicto. Daniel genera tensión, decía. Los niños lo sienten. Pero esa narrativa ya no tenía el mismo peso. Porque ahora había voces externas. Personas sin historia con nosotros. Sin interés en ganar. Solo en observar. Una tarde, Mateo se sentó conmigo en el patio. Papá, dijo. ¿Está mal querer a los dos? Tragué saliva. No, respondí. Eso es lo más normal del mundo. Mamá se pone triste cuando hablo de ti. Y yo me pongo triste cuando pienso que te hacen sentir responsable de eso, dije con cuidado. Pero la tristeza de los adultos no es trabajo de los niños. Mateo asintió, como si entendiera algo importante. Entonces, ¿no tengo que elegir? Nunca, respondí. Y quien te haga sentir que sí, se equivoca. Esa noche dormí poco. Pero no por angustia. Por una certeza nueva. Valeria había construido su relato con palabras. Yo lo había desmontado con hechos. No con gritos. No con humillación. Con paciencia. Y aunque el proceso aún no había terminado. Ya no estaba solo en la habitación. La verdad había entrado. Y una vez que entra, no vuelve a salir igual. Nunca quise que mis hijos hablaran en medio de adultos. Nunca quise que tuvieran que explicar sentimientos que ni siquiera deberían cargar. Pero cuando los adultos fallan, la verdad busca la forma más frágil y más poderosa de salir. Ese día lo supe desde que entré al edificio. No era una mediación más. No era una charla previa. Era una audiencia. No con juez todavía, pero con todas las miradas puestas donde dolía. El ambiente estaba cargado. Valeria llegó antes que yo, sentada con la espalda recta, manos cruzadas, el rostro perfectamente controlado. No me miró. Yo me senté a un lado, sin carpeta, sin discursos preparados. Solo con una certeza. No iba a interrumpir a mis hijos. Pasara lo que pasara. La especialista infantil explicó el proceso con voz suave. Los niños no están aquí para decidir, dijo. Están aquí para expresar cómo se sienten. Valeria asintió. Demasiado rápido. Mateo entró primero. Caminaba despacio, como si el piso fuera frágil. Se sentó en la silla frente a la especialista. No me miró. Eso me dolió. Pero lo entendí. Los niños, cuando sienten que amar a uno lastima al otro, aprenden a esconder el afecto. Mateo, dijo la especialista. ¿Puedes contarnos cómo te sientes con mamá y con papá? Él respiró hondo. Con los dos, empezó. Pero a veces siento que hago algo mal. Valeria se tensó. ¿Por qué crees eso? Preguntó la especialista. Mateo jugueteó con sus manos. Porque cuando digo que quiero estar con papá, mamá se pone triste. Sentí un golpe seco en el pecho. La especialista no miró a Valeria. Miró a Mateo. ¿Y qué haces cuando eso pasa? Trato de no decirlo, respondió. Para que no se enoje. Valeria se inclinó hacia adelante. Yo nunca me enojo, dijo. Solo me preocupa que su papá no esté. La especialista levantó la mano con suavidad. Valeria, por favor. Dejemos que Mateo termine. Mateo me miró por primera vez. Sus ojos estaban llenos de algo que ningún niño debería sentir. Culpa. Papá sí está, dijo. No siempre, pero cuando está, está conmigo. Tragué saliva. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó la especialista. Que juega conmigo. Que me escucha. Que me ayuda con la tarea aunque llegue cansado. Valeria negó con la cabeza. Eso no compensa las ausencias. Mateo levantó la voz. Por primera vez. Pero yo no quiero que se vaya.
El silencio cayó como un golpe. La especialista respiró hondo. Mateo, ¿alguna vez has sentido que tu papá no te quiere? Mateo negó con la cabeza. No. Nunca. Valeria se removió en su silla. ¿Y entonces por qué dices que te sientes triste? Preguntó ella. Mateo dudó. Porque siento que tengo que elegir. Nadie habló. La especialista cerró su libreta lentamente. Gracias, Mateo, dijo. Has sido muy valiente. Cuando Mateo salió, me miró rápido. No sonrió. Pero tampoco bajó la mirada. Lucía entró después. Más pequeña. Más frágil. Se sentó con los pies colgando. Lucía, dijo la especialista. ¿Sabes por qué estás aquí? Para hablar, respondió. Sin que se enoje nadie. Esa frase lo dijo todo. Aquí nadie se va a enojar, aseguró la especialista. Solo queremos escucharte. Lucía miró a su mamá. Luego a mí. Papá me cuida, dijo. Aunque esté trabajando. Valeria cerró los ojos. ¿Cómo te cuida? Preguntó la especialista. Me llama. Me abraza. Me tapa cuando tengo frío. ¿Y mamá? Mamá se pone triste, respondió Lucía. Y dice que si hablo de papá, se pone más triste. Valeria se levantó. Esto es injusto, dijo. Están confundiendo a mi hija. La especialista mantuvo la calma. Valeria, siéntate, por favor. No, respondió. Están manipulando esto. Lucía se asustó. Mamá, no te enojes, dijo. Yo te cuido. Eso fue lo que rompió todo. Porque en ese instante quedó claro quién estaba cargando a quién. La especialista se levantó. Suficiente, dijo con firmeza. Esto no es una acusación. Es una observación. Valeria respiraba rápido. Yo solo quiero lo mejor para ellos, dijo. Él nunca está. Eso no es lo que expresan los niños, respondió la especialista. Expresan amor por ambos, y miedo a decepcionarla a usted. El silencio fue absoluto. Valeria se dejó caer en la silla. No lloró. Pero perdió algo mucho más importante. Control. La sesión terminó poco después. Al salir, Valeria no me miró. No habló. Los niños caminaron hacia mí. Mateo se acercó despacio. Perdón, papá, dijo. No quería que nadie se pusiera triste. Me agaché frente a él. No hiciste nada mal, le dije. Dijiste la verdad. Y eso siempre está bien. Lucía me abrazó fuerte. ¿Ya no me voy a tener que preocupar? Preguntó. Cerré los ojos. No, respondí. Eso nunca fue tu trabajo. Esa noche, Valeria no cenó con nosotros. Se encerró en la habitación. No me sentí vencedor. Me sentí devastado. Porque entendí algo doloroso. La persona con la que construí mi vida había decidido ganar. Aunque eso significara perder a sus hijos por dentro. Y aunque todavía no estaba escrita la resolución final. Algo ya era irreversible. La mentira se había dicho en voz alta. Y la verdad había salido de las bocas más puras. La resolución no llegó como muchos la imaginan. No hubo aplausos. No hubo gritos. No hubo vencedores celebrando. Llegó en un sobre blanco, con lenguaje frío, técnico, casi indiferente a todo lo que había costado llegar hasta ahí. Custodia compartida. Residencia principal conmigo. Seguimiento psicológico para los niños y para Valeria. Leí esas líneas varias veces. No porque no las entendiera. Sino porque necesitaba estar seguro de algo. Que mis hijos iban a dormir tranquilos. Valeria no reaccionó de inmediato. Cuando le leí la resolución, se quedó sentada, mirando un punto fijo de la pared. Nunca quise hacerles daño, dijo finalmente. No respondí. Porque ya no era el momento de discutir intenciones. Sino consecuencias. Los primeros días fueron extraños. Mateo caminaba por la casa como si temiera romper algo. Lucía me preguntaba constantemente si mamá iba a estar bien. Eso fue lo primero que corregí. Mamá es adulta, les dije. Y los adultos se hacen cargo de sus emociones. Ustedes solo tienen que ser niños.
No hablé mal de Valeria. Nunca lo hice. Pero tampoco volví a permitir que mis hijos cargaran con silencios que no les correspondían. Cambió mi forma de trabajar. No de un día para otro. Pero con intención. Reorganicé turnos. Acepté menos horas extras. Aprendí a decir no sin sentir que estaba fallando. Descubrí algo inesperado. El mundo no se derrumbó cuando dejé de empujarme hasta el límite. Mis hijos sí cambiaron. Mateo volvió a hablar. A contarme cosas pequeñas, insignificantes y por eso mismo, enormes. Lucía volvió a dormir sin sobresaltos. Una noche, mientras la arropaba, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Papá, ya no tengo que cuidarte ni cuidar a mamá, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, mi amor. Ese nunca fue tu trabajo. Sonrió. Y se durmió. Ahí entendí que el verdadero daño no fue el intento de separación, sino haberlos puesto en medio. Valeria empezó su propio proceso. No fue fácil. No fue rápido. Hubo días en que se mostraba arrepentida. Otros en que se victimizaba. Yo me mantuve firme. No distante. Firme. Porque aprendí algo esencial. Poner límites no es crueldad. Es responsabilidad. Nunca le cerré la puerta a mis hijos para verla. Nunca utilicé el fallo como castigo. Pero tampoco volví a permitir discursos que los confundieran. Con el tiempo, Valeria entendió algo que yo había aprendido demasiado tarde. El amor no se demuestra ganando discusiones. Se demuestra protegiendo. Hubo una tarde, meses después, en la que Mateo se sentó conmigo en el patio. Papá, dijo. Antes pensaba que no estabas. Pero ahora sé que siempre estabas cansado por nosotros. Tragué saliva. No tenías que entenderlo tan pronto, le dije. Pero ahora lo entiendo, respondió. Y ya no me siento mal por quererte. Ese fue el verdadero cierre. No el papel. No la firma. Ese momento. Lucía, por su parte, empezó a dibujar otra vez. Ya no dibujaba un sol gigante con figuras pequeñas. Ahora nos dibujaba a los tres, del mismo tamaño. Me di cuenta de que el equilibrio había vuelto. No porque todo fuera perfecto, sino porque ahora la verdad tenía espacio. A veces me preguntan si volvería a hacer algo distinto. Si habría trabajado menos. Si habría hablado más. Si habría visto las señales antes. La respuesta es compleja. Sí, habría estado más presente de otra forma. Pero no me arrepiento de haber trabajado duro. Me arrepiento de haber creído que el sacrificio no necesitaba explicación. Hoy hago ambas cosas. Trabajo. Y hablo. Estoy. Y escucho. No soy un padre perfecto. Nunca lo fui. Pero nunca dejé de amar. Y eso fue lo que sostuvo todo cuando parecía derrumbarse. Valeria y yo ya no somos una pareja. Pero somos responsables. Eso es lo que nuestros hijos necesitan ver. Adultos que se hacen cargo de sus errores. No niños atrapados en cuerpos grandes. Si algo aprendí de todo esto es simple, pero poderoso. El amor silencioso puede ser malinterpretado. Pero cuando se defiende con dignidad, termina encontrando su lugar. No gané porque fuera el mejor. No gané porque ella fuera la peor. Gané porque no permití que la mentira definiera la relación con mis hijos. Porque cuando amas de verdad, no abandonas el campo. Te quedas. Aprendes. Cambias. Y sigues adelante. Con ellos. Siempre con ellos.